Un plan director es esencialmente un trabajo de reconocimiento de valores. Lo dice la Carta de Manuel de Cina del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, lo dice la nueva carta que hicimos hace 2 años para UNESCO sobre las fortificaciones en Siena, la Carta de Beaufort, y por tanto el reconocimiento de valores es la esencia con la que nosotros construimos nuestra teoría de preservación, de estudio, de conservación y de intervención y de recuperación de un bien. Eso significa que si nosotros entendemos que un edificio tiene un valor paisajístico, lo explicaré, pues haremos acciones para documentar y proteger ese valor paisajístico. Si entendemos que tiene un valor documental, haremos acciones para proteger y entender ese valor documental. En el caso de Monteagudo, evidentemente había unos antecedentes importantes, unos problemas importantes que exigieron una reflexión de principio. Para algunos, Monteagudo es solo el pedestal de un Cristo, una construcción de un Cristo que nosotros no ponemos en cuestión, pero que sin embargo evidencia la ausencia de reconocimiento de los valores del monumento del castillo que hay debajo. No tanto por la presencia del Cristo, sino por la presencia del otro Cristo que se cayó y levantó y reventó las bóvedas y que sigue ahí. Porque cuando se hizo el nuevo Cristo a nadie se le interesaba que las bóvedas ni el castillo. O, por ejemplo, por el hecho de que muchas de las inversiones se han dedicado a utilizar algo que sin embargo se está cayendo. Por tanto, el plan director nos obligaba a hacer una reflexión inicial muy importante de qué es lo que queríamos plantear para el monumento. Una reflexión que a veces era dura y que a veces obligaba a decir cosas que a no todo el mundo le gustan. También teníamos que estar de acuerdo con unos planteamientos que hemos ido desarrollando a lo largo de muchos años. Por ejemplo, les explico, cuando se produce el decreto de protección de los castillos españoles de 1949, los dos valores que confluyen en ese decreto, que es con el que utilizamos nosotros para proteger fundamentalmente las gestas y las historias de nuestros antepasados, y el valor de las fortificaciones españolas en el paisaje de la patria, si no recuerdo mal. Claro, evidentemente desde el decreto del 49, incluso ya en el decreto del 49 existían otros valores artísticos estilísticos que no se emplearon en ningún caso en la fortificación hasta hace poco, y unos valores documentales, arqueológicos, de contenidos de muchas características que incluyen las ruinas y que incluyen la arquitectura. Y luego hay unos nuevos valores con los que llevamos trabajando en la asesoría de UNESCO desde hace ya muchos años, muy propios de la fortificación, que son los valores tecnológicos. Cuando digo tecnológicos me refiero desde los valores tecnológicos defensivos hasta los valores tecnológicos constructivos y los valores sistémicos. Las fortificaciones rara vez están aisladas, rara vez se comprenden y se pueden entender mirando solo esa fortaleza, sino mirando al sistema al que pertenece. Este valor del paisaje podemos entenderlo desde una manera romántica, como lo entiende el decreto del 49, pero también desde el valor de la ruina. Es muy interesante porque un amigo mío, y gran estudioso de las fortificaciones españolas, Edward Cooper, dice que solo hay dos tipos de ruinas, las que son de mentira y las que se caen. Y nosotros en España tenemos muchas del segundo. Y por tanto, esas ruinas terminan obligándonos a hacer proyectos complicadísimos de consolidaciones complicadísimas de estructuras en lugares realmente increíbles. Cosa que Monteagudo es un ejemplo perfecto de ello. Pero también el paisaje es el territorio. Los edificios están implantando, están explicando un territorio y están explicando una forma de implantarse en el territorio, una forma de entender cómo un territorio se ha utilizado, poblado en un momento determinado. Por tanto, en el caso de Monteagudo nos interesaba todo esto. Asociado a este valor sistémico, nosotros veníamos de hacer un trabajo muy interesante en las fortificaciones de la frontera de León y Castilla y de León y Portugal, desde el norte de León hasta la Extremadura, en ambos bandas.
que había nacido a partir de varios planes directores que habíamos hecho de forma aislada de varios edificios, que nos habían llegado a reflexionar que estábamos ante un mismo sistema. Un mismo sistema que cuando empezamos a estudiarlo, para unos eran fortificaciones islámicas, en otros casos era una fortificación del siglo XVII, en otros casos era romana, y terminaron siendo todas fortificaciones en torno a 1170, 1230, que se caracterizaban a partir de un sistema, lo que llamamos sistema propio, es decir, que tiene una coherencia cronológica, que tiene una coherencia geográfica, que tiene una coherencia técnica y tipológica, y que fue diseñado como tal sistema cuando se construyó. Esto es interesante, esto es el análisis de los sistemas de las tapias de cal y canto, de las tapias de hormigón. Muchas de estas técnicas que aparecen en la frontera de León aparecen también aquí. Aquí no solo es el tal encofrado con agujas de tablillas, también lo hay con varillas pareadas y con muchas otras técnicas que hemos descubierto, pero tenía una ventaja, la enorme ventaja, cuando estudia uno un sistema, es que aquello que no puede ver en el edificio que tiene delante, lo puede ver en los otros del sistema. Por tanto, la lectura del monumento, la lectura del castillo monteagudo, nunca podíamos hacerla, nunca podíamos hacerla solo mirando al castillo monteagudo. Nos interesaba mirar al castillo monteagudo, nos interesaba mirar a todo el conjunto de edificaciones del parque histórico, y también nos interesaba a otros muchos edificios en la ciudad de Murcia, en la Asomada, que corresponden a esta cronología y que nos permitían intentar interpretar. Por lo tanto, el plan director, centrado en un edificio concreto, propiedad del Estado, que era lo que teníamos que resolver, tenía que resolver un problema concreto sin ignorar todo lo demás. No era un plan director del conjunto. Lo ideal, y creo que lo hemos repetido en todas las mesas que tuvimos de trabajo, lo ideal hubiera sido hacer un plan director de todo el conjunto. Pero como no podíamos hacerlo de todo el conjunto, teníamos que hacer un plan director capaz de reflexionar sobre todo el conjunto desde uno de los elementos. Por lo tanto, teníamos temas interesantes que hubo que estudiar, teníamos temas de elementos decorativos que parecían que databan algunas de las piezas del edificio de épocas distintas, son los elementos decorativos que quitan y se ponen. Por ejemplo, esto es un grafiti, no sé si explicar, esto es un grafiti de un castillo alfonsín sobre un revoco de Castillejo, perdón. Un revoco de un revoco, es decir, que suponemos, ya sé que hay una teoría que dice que los almohades lo destrozan todo y allí no vuelve a haber nada, pero no es verdad. Seguramente aquí hay continuamente ocupaciones, continuamente revocos, continuamente elementos decorativos, o por ejemplo la famosa teoría de que si nosotros medíamos la altura de las tapias podíamos saber la cronología de la tapia, lo cual tampoco es verdad, porque cuando nos fuimos, por ejemplo, a la Asomada, en una sola torre hay 4 medidas distintas de tapia. Y para poder llegar a una conclusión precisa sobre si la medida de la tapia vale para clasificar la tapia, hay que medir muchas, de muchos edificios, hay que medirlas todas. Y si las medimos muchas, nos damos cuenta de que no vale. Pero bueno, ya lo habíamos hecho nosotros con nuestros 40 edificios de la frontera de León. Ya sabíamos que eso no funcionaba. Porque, entre otras cosas, incluso aunque utilizaran el mismo cofrado, no siempre le llenaban hasta la misma altura. Pero este análisis global del proceso nos permitía volver después a Monteagudo, habiendo visto todo lo que traíamos de bagaje de estas técnicas de cal y canto de otros sitios y con todo lo que habíamos sido capaces de estudiar en la zona. Estos son los procesos constructivos del castillo de Monteagudo. No son fases constructivas, son procesos constructivos. Fases constructivas realmente hay muy pocas. Es casi todo de la época del Rey Lobo, salvo algunos elementos decorativos añadidos posteriores, salvo este muro de aquí, que seguramente sea una base de una construcción previa, y que probablemente en esa zona sí podamos encontrar parte de construcción. Pero sí era muy interesante los procesos constructivos. Por ejemplo, las bóvedas que cubren este espacio, están construidas al mismo tiempo que los muros, y lo sabemos con precisión, lo que nos permitió identificar la construcción de ladrillo con la construcción de tapial, están perfectamente construidas porque los muros hacen una rebaja y siguen subiendo y esperan el encofrado de las bóvedas, que a su vez sirven de encofrado a la siguiente fase de vertido de hormigón. Por tanto, estos procesos que permitían entrelazar las construcciones nos interesaban mucho para entender cómo se había construido y para llegar a una conclusión interesante que les podré comentar. Estas son las fases constructivas, aunque todas salvo la primera y las otras 3, todas estas
se podrían establecer básicamente de la época del Rey Lobo, y realmente son procesos. Cosas interesantes que descubrimos. Lo que están ustedes viendo no es un edificio, es la base del edificio. Encima de ese edificio había otro edificio, básico del castillo, que estaba construido con calicostrado y machones de ladrillo. Y es parte intrínseca de la misma estructura, no es una reforma posterior, porque pertenece al mismo edificio. Y no podemos garantizar que no tuviera ventanas, ni tampoco podemos asegurar que tuviera almenas. En el caso de Monteagudo probablemente sí, en el del Castillo, en el caso de Castillejo probablemente no. Aunque hay recreaciones que lo pintan con almenas y sin ventanas, pero no estamos seguros. La otra de las cuestiones importantes, interesantes, era cómo eran las puertas. La puerta principal del castillo es esta. Ya sé que hay una puerta aquí arriba, y ahora lo explicaré, pero la puerta principal del castillo está aquí tapada y tenía un acceso coherente a partir de una subida razonable. Es mucho más fácil subir por aquí que por donde subimos actualmente, muchísimo más fácil. Y además permitía una relación directa con Castillejo. Y además funciona con un sistema, ¿se acuerdan ustedes cómo funciona Castillejo? La primera puerta está en este lado, uno recorre todo el edificio para encontrar la siguiente puerta. Es decir, hay un recorrido en zigzag que recorre todas las longitudes, luego hablaremos de los caminos, pero esa era una de las cosas que más nos interesaba explicar. Vale, el problema de la puerta de arriba. Claro, el problema de la puerta de arriba, la gran pregunta que todo el mundo hace es ¿cómo se subía a la puerta de arriba, la puerta que se abre del cuerpo principal? Y la respuesta es un poco rara, pero no tan rara si no conoce los precedentes. No se subía. La puerta de Gormaz, la gran puerta califal de Gormaz, no sirve para entrar en la fortaleza de Gormaz. Está ahí arriba para escenificar con una arquitectura bellísima y una parafernalia y una composición fantástica esa cosa tan española de aquí no hay huevos. Y básicamente es lo mismo que hace la puerta alta del castillo de Monteagudo. Está ahí para explicar que entrar en el castillo es algo inalcanzable, salvo que vuelves. Claro, hay que entender esta teoría, porque luego Gormaz tiene una puerta, la de verdad, que está aquí escondidita, por aquí detrás, mucho más modesta, más pequeñita que por donde se entra. Y Monteagudo tiene una puerta que está justo, es muy interesante, a ver si soy capaz de ir para atrás. Es muy interesante porque la puerta que uno no puede ver está aquí. Uno puede subir y la que puede entrar está aquí, escondidita, detrás de esta torre, como diciendo, bueno, ya, es por aquí por donde se entra. Esto es una cosa que nos sorprendió mucho, pero tampoco es tan raro. En el mundo islámico hay una utilización simbólica de la arquitectura que a veces tiene estas cosas. No sé si conocen ustedes el yacimiento de Calatrava la Vieja, donde trabajan los arqueólogos que estuvieron con nosotros, donde hay una torre pentagonal que tiene un depósito de agua y tiene unos chorritos. Entonces llenaban la torre de agua y se echaban chorritos al enemigo para decirle, mira, tenemos mucha agua y tú no. O por ejemplo, si conocen Kairouan, en Túnez, a la entrada fuera de las murallas de la ciudad, hay dos estanques inmensos con su islita, llenos de agua a pleno sol del desierto, que no servían para que bebieran las caravanas, como dicen, servían para explicarle a todo el que llegaba delante de la puerta que le sobraba el agua. Este valor simbólico de la arquitectura es muy importante, y sobre todo en este tipo de proyectos. Y veremos que además hay muchas más cosas realmente interesantes en el castillo. La segunda de las cuestiones es cómo funciona el edificio. Les he dicho que realmente ustedes no tienen un edificio, lo que tienen es la base de un edificio. Y cuando uno analiza, hace el levantamiento, empieza a conocer las dimensiones, las alturas y qué roca, qué es fábrica, descubre cosas muy interesantes. Por ejemplo, otra de las grandes polémicas de Monteagudo. Se considera que todos esos espacios abovedados son depósitos. Y por tanto, había que ver cómo diablos iban a subir todos los supuestos materiales y productos que acumulaban en esos depósitos. Vale, ya hemos dicho que la puerta es inaccesible, con lo cual ya empezamos a tener un problema serio de interpretación. Y les puedo asegurar que no hemos detectado ningún elevador mecánico tipo Leonardo da Vinci en el castillo. Claro, ¿y si no son depósitos? Todas esas bóvedas y esos arcos son un criptopórtico.
son los que permiten construir una plataforma superior en la que desarrollar un programa edilicio que necesita una superficie horizontal. Dos plataformas superiores que necesitan un programa edilicio horizontal. Se los intentaré explicar con este esquema. ¿Ven? Este es el perfil del castillo. ¿Ven? Esto es la roca, que en su día debió subir y ser más o menos una cosa así. Pero alguien la cortó, igual que la cortan aquí a ras. Es decir, una parte de la superficie plana la consiguen montando bóvedas sobre una terraza y otra parte la consiguen picando la roca. Esto que ven ustedes, el castillo de Frías, se lo he traído para que vean ustedes lo que es un castillo roquero. Los castillos roqueros, si tienen una peña más alta, no se la puden y la dejan llanita, sino que la aprovechan para colocar la torre más alta. ¿Por qué aquí no lo hacen? Porque si es un castillo roquero, alguien se toma la molestia de dejar llana la cúspide del cerro y además ampliar ese espacio horizontal con un sistema brutal de criptopórtico absolutamente fantástico. Es más, yo apuesto que seguramente cuando desescombremos esa sala, supuesta sala del criptopórtico, es muy probable que el suelo no sea horizontal en algunas de ellas, porque no servían para guardar nada de ellas, los agresivos. Por tanto, estamos hablando de una estructura en la que luego aprovecha el Cristo para colocarse, que está buscando. Hay que tener en cuenta que a partir de esta cota hacia arriba había otro edificio, otra altura, que a partir de esta cota hacia arriba hay otra altura, y de hecho este muro que está aquí lo evidencia. Pero otra cosa interesante, ¿por qué alguien hace un muro aquí? ¿Por qué después de haber dejado completamente horizontal, alguien levanta una muralla aquí? Si por ahí no va a subir nadie, es imposible subir. ¿Quién necesita un muro orientado al este? Perdón, al sur. Luego veremos eso. Y además, en ese muro aparece una torre poligonal que no aparece en ninguna otra parte del castillo. Nuestra teoría es que, aparte de conseguir una superficie horizontal para construir un espacio habitable y palacial agradable, en la parte de arriba lo que habría era una mezquita, un oratorio orientado al sur, que es como se orientan las mezquitas antiguas en la península ibérica, hasta que, seguramente por las anuales, empiezan a trasladarse casi todas hacia el este. Es una mezquita orientada al sur. Y pensamos que se estaba aprovechando ese espacio como un espacio simbólico, como un espacio de representación del poder, más que el poder mismo. O sea, si el enemigo llegaba hasta aquí, el reino del rey lobo estaba perdido. No había que defenderse aquí, no es el último refugio. De hecho, le sobran torres, no necesita tantas torres para defenderse. Las torres simbolizan el poder. Y encima de ese poder está representado. Por tanto, estamos en un edificio profundamente simbólico, del que apenas tenemos restos, del que apenas tenemos elementos que nos permitan comprenderlo. Y tenemos un edificio con muchos problemas. Tenemos un edificio, después del levantamiento, en el que se ha hecho un levantamiento fotogramétrico de todos sus paramentos, se han detectado todos y cada uno de los problemas que hay. Algunos provocados por la propia ruina y el escombro del calicastrado, muchos de ellos provocados por problemas muy graves de degradación de la piedra, de fractura de la piedra. Había estudios geológicos previos, pero con el dron pudimos comprobar que había cosas verdaderamente peligrosas, y luego descalces muy importantes de las estructuras en zonas bastante inaccesibles, por otro lado, ¿no? Que también están provocados porque los rellenos interiores están reteniendo aguas, esas aguas penetran por el trasdos del muro y salen justo en el espacio que se produce entre la peña y el muro, degradando a veces la peña, degradando a veces el muro, degradando a veces las dos. No les voy a poner a ustedes todo el diagnóstico, son varios tomos, pero sí hay cosas, por ejemplo, muy interesantes que no hemos por ejemplo, ven ustedes esta pieza, aquí completamente desprendida,
y desplazada. Bien, eso no es una ruina tectónica, eso es, voy a utilizar una palabra, eso es el espectacular golpe que le pega el antiguo Cristo cuando cae, revienta las bóvedas y empuja parte del remate de la torre hacia afuera. Y es difícil, es complicado volver a empujarlo para adentro. Por tanto, este sistema de bóvedas arruinadas no se ha caído solo, se cayó fundamentalmente cuando cae el Cristo encima de ellas. Y estamos seguros que estaban prácticamente enteras hasta ese momento. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Vale, el problema fundamental que tenemos con un edificio de estos es claro el objetivo inicial del proyecto. Estamos más preocupados porque el castillo se le caiga encima a alguien que no porque alguien se caiga encima del castillo. ¿Cómo clasificamos la ruina? Pues claro, nosotros no somos adivinos. No podemos predecir qué zona se va a caer antes que otra. Hay cosas que pueden estar en el estado inestable en el que están durante los próximos 30 años y hay cosas que se pueden caer mañana. Por tanto, como no somos adivinos y como no hay ninguna forma de predecir, lo que hicimos fue cambiar el objetivo. Cambiar el objetivo de acuerdo a nuestra filosofía. Vamos a señalar aquello que si se cae va a hacer más daño a otros. En rojo está lo que si se cae hará mucho más daño a otros. En amarillo lo que hará menos daño, pero puede hacer también daño. En morado lo que no hará daño a nadie, siempre y cuando no haya nadie dentro del castillo. Y en verde lo que solo es peligroso si queremos que sea visitable. Claro, ya sé que no es muy alentador porque el verde es una buena noticia, pero esto es básicamente nuestro orden de prioridades, porque a la hora de trabajar con lo que queremos hacer, tenemos que establecer un orden de prioridades. También podemos hacer pito, pito, gorgonito y empezar por la izquierda. Nos interesaba también el concepto del paisaje. Lo he explicado al principio y lo vamos a volver. Lo conocen todos ustedes en la imagen de agudo. Estos son el Arache y Castillejo visto desde el castillo. Esto es el castillo y Castillejo visto desde el Arache. Existía un problema de paisaje que nosotros hemos interpretado en 3 escalas. El primer dibujo que les veían es un dibujo que está hecho seguramente, no sé si sobre la Asomada o el otro que es Castillo de la Luz, que está a la derecha, con Murcia delante y el conjunto Monteagudo al fondo, y por tanto hay una intervisibilidad entre los castillos del Rey Lobo en la sierra, los castillos del conjunto Monteagudo y todo el frente posterior, todo el paisaje de cabezos y montañas que hay detrás. Este nivel de protección paisajística, que nosotros entendemos, ¿para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, para que en esas pistas que fueron construidas nadie levante rascacielos, nadie construya parques de aerogeneradores, nadie construya silos de cereales, que aquí no suelen hacerse del tamaño que se hacen en el norte. Digamos que nadie construye infraestructuras que puedan alterar esa percepción, que ya está razonablemente alterada, sobre todo en el caso de Murcia. Tenemos un segundo nivel, mucho más complicado, que afectaba todo lo que era el entorno del parque y que intentamos explicar a partir de una serie de modificaciones y propuestas de modificación del plan especial del parque, que incluye el plan, que no les voy a contar, pero que supongo que el plan sigue redactándose, ¿no? Sí, pues incorporará en la medida que pueda. Y por último, nos interesaba mucho más la intervisibilidad. Nos interesaba también ver cómo alguien que está en ese lugar es capaz de entender el lugar recorriéndolo y ver cómo las conexiones entre los distintos puntos, Castillejo, la Arache, las albercas, el castillo, cómo se conservaba el paisaje. El paisaje al final es una experiencia, por tanto, cómo puedo ir yo desde Castillo a Castillejo. Y por tanto aquí tenemos las vías que son verdes, son aquellas donde el recorrido no está alterado, las vías que son azules es donde el recorrido está algo alterado y las vías que son rojas es donde el recorrido está muy alterado o donde yo pierdo la percepción del lugar cuando lo recorro. Por tanto nos interesaba actuar sobre el territorio a partir de estos códigos. Es decir, vamos a intentar preservar al menos
o favorecer al menos una interconexión visual, pero también de recorrido entre las piezas que garantice una experiencia del lugar. Esto será importante porque luego intentamos plantear, no sé si nos han hecho mucho caso, esto es una zonificación de los suelos en función de las prioridades patrimoniales. Ya sé que hay grandes unidades de explotación, que el planeamiento urbanístico va por otro camino, pero a nosotros nos interesaba, es decir, si no podemos, en castellano hay una expresión que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, a lo mejor por esperar a tenerlo todo, nunca tendremos nada. Y por tanto lo que pretendía el plan era, vamos a por lo importante primero y luego ya veremos los secundarios si cae o no cae. Esta era la idea. Ya sé que esto significa cambiar planteamientos. La gente que hace legislaciones, pues el urbanista dice, no, hay que hacer un tratamiento igualitario con todo el mundo. Ya, pero sí, porque a este señor que se acaba de hacer un chalet en una piscina no le puedo expropiar, lo voy a tardar 15 años, no voy a tardar 15 años en recuperar el terreno que ya puedo recuperar hoy. Esta idea de pragmatismo. Los planes directores, si no son pragmáticos, si no tienen un buen plan de gestión, no valen para nada. Son cantos de sirena. Y luego planteábamos estos recorridos, es decir, nosotros creemos que hay que entrar al castillo por su sitio, está claro, es decir, hay que entrar por la fachada norte, y que creemos que había que hacer una comunicación que permitiera llegar a Castillejo sin tener que pasar por este cúmulo de casas y zonas urbanizadas que se han incorporado al camino actual. Unas casas que además dificultan el acceso incluso de los camiones, de los autobuses, y por tanto teníamos dos componentes. Cuando hacemos el plan, empecemos a plantear cuáles van a ser los caminos de acceso, que son caminos, en algún caso, que vamos a intentar aprovechar también para hacer las obras. Tenemos que llegar al edificio, tenemos que llegar al pie del edificio, tenemos que montar grandes grúas, la logística de esto es terrible y por tanto, si queremos llegar a esos sitios, tenemos que intentar hacer caminos por donde circulen grandes maquinarias, pero también caminos que luego nos sirvan a nosotros para poder recorrer el parque, para poder poner... Aquí tienen ustedes el camino verde, que es el camino que nosotros consideramos vital para conectar Castillejo con Castillo, pero es un camino por el que algunas máquinas muy pesadas no van a poder subir, por eso aparece este camino amarillo, que es un camino de obras. Pero en general hemos procurado que todos los caminos que se hagan sean aprovechables. Y hemos procurado, o pretendíamos, que el ayuntamiento solo adquiriera de momento los terrenos que necesitábamos para hacer los caminos, aunque la batalla con los señores que tienen construcciones se dilate años. Estas son las posiciones de acceso, y a partir de las posiciones de acceso, es decir, dónde podemos llegar, dónde podemos montar una grúa, cómo podemos atacar, teníamos el siguiente condicionante. Es decir, tenemos condicionante 1, ¿qué es más peligroso? ¿Qué va a generar más peligro en los próximos años para los vecinos? Condicionante 2, ¿cómo lo atacamos? ¿Y cuánto cuestan esos medios auxiliares? Y por tanto, no podemos malgastar dinero en montar y desmontar continuamente infraestructuras. Y tercero, criterios. Nosotros esto es la carta de ICOMOS ICOFOR para UNESCO, y se plantea básicamente, a ver si lo veo, un concepto de compatibilidad. Bueno, que hay un plan director, etcétera, que hay estudios, que haya plan de riesgos, evidentemente, y que sean compatibles las intervenciones. Y planteamos una compatibilidad funcional, que es la supervivencia de los elementos característicos de la planificación desde el punto de vista de su función, sus rutas y sus accesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que es conveniente, que es necesario, que es obligatorio, entrar a los lugares por la puerta. Que si uno no entra por la puerta, o no entra por la puerta principal, pues es muy probable que no entienda el sitio. Y por tanto, esto, y que vamos a recuperar los recorridos originales, los caminos originales, los accesos originales que nos permiten entender el edificio. Ahora estamos entrando por no sé si un portillo, desde luego no la puerta principal, y estamos subiendo por un lugar por el que no se sube. O sea, estamos haciendo, es imposible. Alguien que entre en el castillo no entenderá jamás cómo funciona el castillo.
Segunda cuestión. Esto era la compatibilidad funcional utilitas. Segundo concepto, fílmicas. La compatibilidad mecánica de los materiales históricos con los materiales actuales para la restauración. Se hace un planteamiento, se hace en el plan director, una petición del tipo de consolidación del tapial que pretendemos. Restaurar tapial es muy difícil, es muy complicado, luego lo veremos. Es una de las cosas más complicadas que existe. Pero pretendemos que hay una compatibilidad de materiales que permita que la aplicación sea correcta. Y segundo, o tercero, la compatibilidad estética o menustas dice que la intervención debe ser estéticamente compatible con el original. Y sin embargo, debe garantizar la permanencia de la lectura estratigráfica previa a la intervención y la legibilidad estratigráfica de la intervención misma. Ni nos vamos a cargar la lectura estratigráfica ni vamos a hacer falsos históricos. Esto es lo que quiere decir así. Bien, con estos criterios, que no son para Monteagudo, sino que hemos desarrollado para una carta internacional, se plantean acciones de restauración, acciones de recuperación. Estas son las acciones de restauración prioritarias que afectan fundamentalmente a la estabilidad de los muros, al remate de los muros, a la consolidación de las salas abovedadas, pero sobre todo a los recalces. Los recalces de las fábricas. Esto es el conjunto de todas las actuaciones en el castillo. Ya sabemos que restaurar tapial es muy complicado, ya sabemos que normalmente los resultados estéticos de la restauración del tapial suelen ser bastante desagradables en muchos casos, y por tanto lo que se plantea aquí, si ustedes intentan restaurar el tapial dejándolo nuevo, saldrá blanco completamente y no verán nada y verán tal. Si ustedes intentan dejarlo viejo, es una técnica muy complicada, es difícil, y además preservar los códigos de construcción, es decir, dónde están las agujas, las dimensiones de las tapias, todo eso tiene que preservarse, pero al mismo tiempo uno no puede hacer falsos históricos. Con lo cual, el planteamiento del plan iba por un proceso de integración. Nosotros no queremos el castillo marica nuevo, ni que haya partes nuevas y partes viejas, pero queremos que se distingan entre las partes nuevas y partes viejas, pese a que todo entone. Esto es una obra nuestra, Masilla de las Mulas, aquí arriba. Pues ve una parte vieja y una parte nueva, y hemos procurado que el nivel de degradación general del tapial del Galimante fuera el mismo en la parte nueva y en la parte vieja, pero al mismo tiempo uno es capaz de leer perfectamente la costura entre una fábrica y la otra. Y hay un plan de rehabilitación o de habilitación de recorridos. Voy a poner otro plan que es muy interesante. Hay un recorrido principal que es este, que discurre por el interior de estas piezas. Esta pieza que ahora nosotros utilizamos para entrar era para subir, porque al llegar aquí montaba sobre la muralla existente, sube por aquí, está todavía todas las marcas en el camino, todas las marcas en la peña, y por aquí se sube y se entra a una puerta que estaba aquí, pero bastante más abajo, que se ha ido recreciendo poco a poco. Por tanto, esta línea amarilla es nuestra línea que permite entender el edificio. ¿Por qué lo entiende? Porque yo llego aquí, llego a una primera plataforma, entiendo esta primera plataforma, utilizo un elemento para salirme de la plataforma, utilizo el cierre, subo a la segunda plataforma, vuelvo a entrar. Se dan cuenta que esta estructura con su entrada lateral y esta estructura con su entrada lateral detrás de esta torre, están formando una especie de simetría especular. Es un juego que ocurre en Castillejo también. Es decir, es un juego de me obligo a hacer un recorrido que en el fondo me está explicando el monumento, que es parte de lo que el que ha construido el monumento quiere que haga. Él quiere que pase por aquí y haga todo esto para explicarle mi poder. O sea, es una forma de entender la arquitectura, está hecha para expresar algo y se expresa a partir de su recorrido. Claro, si yo entro por aquí, me cuelo por aquí, me aparezco aquí, y luego me meto por una escalera, pero luego derribado, y subo por aquí, pues no me he enterado de nada. ¿Qué es esto? Pues esto son las fases constructivas. ¿Y por qué son así? Bueno, pues porque les he explicado. Criterio de peligrosidad. Vamos primero a lo rojo antes que al amarillo. A ver, a mí me gustaría el amarillo rápidamente, porque es donde tengo la puerta, porque es por donde voy a subir. Pero claro, si voy al amarillo, ¿qué hago? ¿Que se me caiga lo rojo? Y me dé a alguien
Prefiero no tener la puerta abierta, tardar más en tener la puerta abierta. Total, ¿cuántos años llevan aquí mirando el castillo sin hacer nada? Más da que tenemos unos cuantos más. Vamos a hacerlo por orden, pero bien. Y por tanto, y por otro lado, tengo que dividirlo en tres partes porque esta parte es accesible desde un camino y una grúa, esta parte es accesible desde un camino y una grúa, y esta parte es la más accesible a la que puedo atacar ahora antes de que el ayuntamiento me haya expropiado el territorio de los caminos. Y además es más pequeña porque tengo menos dinero que es el dinero que tengo. Estas cosas son así. Ya sé que el mundo ideal es mucho más bonito y que uno puede hacer, pero conviene ser prácticos. Y si no somos prácticos y no entendemos cuál es la filosofía del plan y nos empeñamos en que los turistas suban con el primer los 300.000 euros arriba y sacan una foto, pues entonces hemos perdido completamente la idea del proyecto. Ya sé que esto es complicado porque decirle, no, es que hasta tener tu castillo arreglado vas a tardar 20 años y no vas a obtener la foto en los primeros 6 meses, es complicado, pero es cierto. Aún así, nosotros hicimos muchas variantes. Esta es una opción. Pero hicimos, el plan director tiene 7 variantes en función de cuántas administraciones participen, de a qué ritmo pongan dinero, de si habilitar recorridos al mismo tiempo que restauramos es mucho más caro que solo restaurar por orden, pero también puede hacerse. Entonces, por tanto, estos son los cuadros con los que una de las primeras cosas que decía el plan director, que creo que tampoco se ha hecho, es que las 3 administraciones implicadas iban a sentar una mesa y iban a firmar un convenio. Un convenio a 12 años. Que ya les digo yo que no lo van a arreglar en 12 años ni locos, pongan mente. Pero en todo caso, a firmar un convenio a 12 años de las 3 administraciones, a partir de un programa de inversiones, de unas propuestas, de unos órdenes, de unas prioridades. Un plan director lo que hace es establecer prioridades y después tener la suficiente conciencia del valor que tiene el plan director para no saltárselo. En el plan director del castillo de Ponferrada se hizo en el año 94, lo conté, estamos todavía trabajando, ha habido no sé cuántos ministros de cultura, no sé cuántos alcaldes, no sé cuántos presidentes de diputación, no sé cuántos presidentes de comunidad autónoma, bueno, esos son 5 solo. Y sin embargo el plan se ha seguido rigurosamente, nadie se lo ha saltado. Afortunadamente siempre había una administración que decía, oye, eso no es lo que dice el plan, hay que ir por aquí. Y eso significa que ahora Ponferrada es un ejemplo magnífico de una recuperación integral de una fortaleza que hace 25 años nadie creía en ello. Y estaba peor que este castillo, Ponferrada hace 25 años. Pero esa es la virtud del plan director, es justamente eso, ser rigurosos, no saltárselo, cumplir las expectativas, ser fieles a lo que está planteado. Pueden ustedes luego hacer lo que les dé la gana, porque al fin y al cabo el castillo es suyo. Pero esto es lo que nosotros humildemente les proponemos. Muchas gracias.